Voy a usar una palabra como una pregunta, como una interrogante a manera de tema. Y es la palabra: ¿quiénes se convierten en la verdadera familia de Dios? Es como una pregunta. ¿Quiénes se convierten en la familia verdadera de Dios? Podríamos decirle también. Todos escuchamos, y eso ha sido una voz bastante común dentro de la raza humana en todos los tiempos, la idea de que toda persona es hijo de Dios. Es normal escuchar eso y, bueno, de alguna manera parecería que eso es así, porque como seres humanos, pues no tenemos nosotros ninguna información que hayamos nacido por sí mismo, sino que es una realidad que todos de alguna manera están conscientes que ha habido una creación o ha habido un creador, con la excepción de los que dicen que son ateos y que esos dicen que no hay nada de eso. Pero hay esa generalidad, esa parte que habla de que somos hijos de Dios, pero a la verdad, hermanos, lo que en verdad venimos siendo todos los seres que habitan, que han habitado y que habitan, que seguirán habitando este planeta, todos hemos sido criaturas de Dios. Cuando hablo de criaturas de Dios, la palabra criatura viene de la idea de creador. Él nos creó. Estando eso así tan claro, lo que viene ya para entrar a constituir a esas criaturas creadas, para que de criaturas puedan pasar a ser familia de Dios, es otra cosa. Ya eso lo hemos dicho siempre, se ha venido repitiendo en las predicaciones de toda la historia de la raza humana también. Se ha venido explicando que una cosa es ser criatura, pero otra cosa es ser hijo. Y en este caso, para pasar de criatura, decía, a familia, que en este caso ya es un nivel diferente o es una posición lejos de lo que se puede entender como criatura. Primeramente, esto se logra, fíjese bien, se logra cuando creemos a la palabra por la fe y la recibimos. Eso es lo que da el primer paso para que las criaturas puedan lograr un nivel tan elevado, un nivel de dignidad, como en este caso ya sería ser familia de Dios. Y esto es lo que dice Juan en su evangelio, en el capítulo número 1, cuando dice en el verso 11, a los suyos vino, dice, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creyeron,
a estos les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí vemos ya lo que ya es una posición diferente a lo que es criatura. Y esto, como dije, se ha venido enseñando, pero los seres humanos nos caracterizamos por la necedad. Nos caracterizamos por que no queremos entrar a una comprensión, aun cuando se explique o lo explica la palabra de una manera clara. Todos, aún con toda una Biblia, con todas las predicaciones, con todo esto que es una cosa bien clara, la mayoría sí, los seres humanos siguen insistiendo que ellos le pertenecen a Dios, que ellos son hijos de Dios. Pero aquí está claro, cuando dice el versículo 12 de este capítulo número 1 del Evangelio de Juan, mas a los que creyeron a la palabra por la fe, a estos les ha dado, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, que en este caso llega la persona a tener una dignidad que no podemos cuantificarla, que no podemos medirla. Una dignidad de que como criaturas de Dios venimos ahora a tener parte o relación o a ser de esa familia que dice acá la palabra, se constituyen los que creen por la fe en su palabra. Cuando yo veía esto, hermanos, yo me ponía a pensar qué cosas tan tremendas, qué dignidad tan maravillosa, lo que en este caso podemos ver, criaturas, seres humanos, mortales, llenos de toda desgracia por causa del pecado. Ahora, al creer a esa palabra, cuando creemos a la palabra por la fe y la recibimos, es de esa manera entonces que pasamos ahora a ser de la familia espiritual de Dios. La familia espiritual está sobre la familia biológica, y eso es lo que vamos a ver en este texto que hemos leído. Y se lo voy a decir una vez más para que se le quede. La familia espiritual de Dios, es decir, esos que pasan a ese nivel tan, hermanos, tan grande como ser ya de esa estirpe celestial, esa familia está por sobre todas o por todo aquello que entendemos como familia biológica. Esto es lo que leemos en este relato cuando dice el verso número 9: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Póngale atención a estos versículos. Entonces el verso número 21 nos da la claridad. Dice: respondió él y dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y la hacen. En este caso, lo que
el Señor está diciendo, hermanos, es que el que oye la palabra, el que hace de lo que oye de esa palabra, esos, dice, son mi madre, son mis hermanos. Ahí estamos, el Señor está dando un mensaje bien claro y debe de entenderse que no está despreciando a su familia biológica, no está despreciando a su madre. Lo que el Señor está haciendo acá es enseñando a todos los seguidores y a todos los que pretendían ser parte de la familia de Dios, les está enseñando acá que la familia, incluso de él, biológica, digamos, María y sus hermanos, en ese campo espiritual lo superaba la familia espiritual de Dios. Porque ¿quiénes son esas familias? Esas familias, acá lo vemos en este relato, que habían multitudes, hermanos, que estaban oyendo la palabra. Usted dirá, bueno, pero quiere forzar el versículo, que al decir que están multitudes oyendo la palabra, eso tiene base suficiente para decir que esos son familia de Dios. No estoy diciendo en un término abstracto que todos los que estaban oyendo la palabra eran hijos de Dios, pero entendamos que hay un mensaje que se está dando, y el mensaje que el Señor está transmitiendo tanto a los religiosos fariseos y a todos los otros que componían toda esta cúpula de enemigos del Señor, debían de saber que el asunto de pertenecer a lo que era una familia biológica no era en verdad la base, no era la realidad de la vida. La realidad de la vida en el campo espiritual consistía en aquellos que oían la palabra, y eso es lo que el Señor acá transmite. Pero la familia biológica, su madre, sus hermanos, deberían de estar ahí en esa multitud, deberían de estar ahí oyendo la palabra, pero no están ahí oyendo la palabra. Esto nos puede ir dando ya el lineamiento de identificando en verdad quiénes son los que van, hermanos, perfilando para ser familia de Dios. Yo ya dije que el Señor no está despreciando a su familia. Claro que lo que Él está haciendo es dando un mensaje, transmitiendo un mensaje que, y oportunamente, está aplicándolo a través de su familia. Que lo que se podría esperar es que su familia estuviera dentro de esta multitud. Se podría esperar que su familia es la que debería de estar interesada en estar oyendo la palabra que él estaba diciendo, pero su familia no está escuchando la palabra, están fuera. Y eso es lo que él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, ahí deja planteado el Señor, o más bien claro el Señor, de que la
familia biológica o la familia espiritual de Dios supera a la familia biológica en la base que la familia espiritual son los que oyen la palabra. Esos son los que pasan a ser familia de Dios. Ahora, esto vamos a seguirlo viendo de la manera siguiente. No solo es en el caso de que en esta ocasión había una multitud que estaban oyendo la palabra del Señor, y él aprovecha esto para dar, el mensaje que él en este momento quiso expresar, que los que quieren pasar de criaturas a hijos o a familia de Dios deben de ser personas que estén interesadas en la palabra, pero no solo interesadas en la palabra, sino que por lo general el que oye la palabra y cree, dice la Biblia en Juan, decíamos, a esos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Oyen la palabra y creen, a esto les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero estos no solo, hermanos, les interesa oír la palabra. Sabemos nosotros que oidores de la palabra hay cantidades. Las personas de alguna manera se interesan a veces por ir a un culto, a escuchar la palabra. Eso ha sucedido en todo el recorrido de la raza humana. Han escuchado la palabra, la predicación de la palabra, han leído la palabra por medio de las escrituras. ¿Y eso para qué tanto? Pero el asunto acá es que, hermanos, que el que ha pasado a ser de la familia espiritual del Señor, por haber escuchado la palabra, estos no solo la han escuchado, sino que estos la han puesto por obra la palabra. Entonces quiere decir que no basta solo escuchar la palabra, sino poner por obra la palabra que se escucha. Y eso es lo que va caracterizando, hermanos, a la familia del Señor. Dije que hay una generalidad que oye la palabra y podía dar la impresión que toda esa gente que oye la palabra, toda esa gente que lee la Biblia, esa gente son de la familia del Señor, porque aquí está diciendo quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos. Son los que oyen la palabra, pero luego dice y la hacen. Ese es otro paso, que el que pertenece a la familia del Señor, hermanos, es de muy pronto cuando estas personas ya no solo son oidores, como dice Santiago en su capítulo número 1 y verso 27, sino son hacedores de la palabra. Todo eso es lo que con facilidad puede ir identificando quiénes son los que pertenecen a la familia de Dios. Cuando la palabra nos dice, hermanos, o la palabra nos da, diríamos, las reglas de la vida, la palabra nos da los principios, la palabra nos da la luz, la guianza por donde nosotros debemos de transitar en la vida.
son solamente los que en verdad pertenecen a la familia del Señor, los que no solo la van a escuchar, sino la van a poner en obra. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, por dar alguna palabra de acuerdo a lo que está escrito. Por ejemplo, dice que en cuanto a lo que es, hermanos, la mentira, por decir algo, la mentira. El Señor ha hablado de que la mentira es un pecado. Cuando hablamos de lo que son raíces de amargura, son asuntos pecaminosos. Cuando hablamos de codicia, cuando se habla de actitudes que muchas veces se vienen arrastrando de las conductas pasadas, esas cosas son ya sancionadas en la palabra. Habla, por ejemplo, no os unáis con yugos desiguales. Cuando habla de yugos desiguales, no solo se está refiriendo a lo que sería una unión de parejas. Está hablando de lo que sería el tener una estrecha relación con aquello que no encaja con nosotros, aquellas amistades que no tienen ya nada que ver con nosotros, aquellas personas que ya debió haberse, hermanos, despedido de ellos. Pero cuando vemos nosotros en los conglomerados cristianos, por decirlo de esa manera, vemos que lo menos que se hace es obedecer la palabra. Lo menos que se hace es poner en práctica la palabra. Lo menos que se hace aquí, la palabra dice: no adulterarás. La palabra aquí dice: no matarás. La palabra aquí dice: no hurtarás. La palabra dice, y sucesivamente, ahí está el manual de toda la forma como es que la palabra quiere que sus familias espirituales caminen en esta tierra. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros por lo general vemos es desobediencia a la palabra. Desobediencia a la palabra. Usted dirá: mire, hermano, yo no estoy desobedeciendo a la palabra, yo me estoy sometiendo a la palabra. Había que hacerse personalmente un examen. Y yo no estoy hablando de que vamos a ser perfectos, pero había que hacernos un examen. Hermanos, si en verdad nosotros estamos luchando por no solo escuchar la palabra, sino por aplicar la palabra, por vivir la palabra. Eso ya es un trabajo de cada uno. ¿Por qué? Porque el asunto de los aspectos espirituales no es colectivo. El asunto de los aspectos espirituales, por lo menos yo tengo mi familia, ¿verdad? Somos 6 con su servidor, en este caso familia biológica, mis hijos, mi esposa y yo. Pero los asuntos espirituales no son colectivos, no, porque claro, hay promesas: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Son promesas generales, pero en cuanto a lo individual, cada uno, hermanos, tiene que autoexaminarse si está caminando de acuerdo a lo que indica la palabra. Si estamos caminando, no solo escuchando, sino, hermanos, obedeciendo la palabra. ¿Cuánto vemos en esto nosotros, en lo cual nos quedamos cortos? Yo dije hace un momento,
voy a ir al culto, y la gente viene al culto. Pero yo le aseguro que si ya damos ese paso de venir al culto, y pudiera ser que no nos perdemos ningún culto, pero si nosotros, partiendo de que ya pertenecemos a la familia espiritual del Señor, sería, hermanos, esto impactante. Sería impactante con la variable de nuestra naturaleza caída, pero sería impactante lo que nosotros veríamos en los oyentes que nos reunimos constantemente en la iglesia. Veríamos avances tremendos. Nuestra vida se distinguiría en cualquier lugar, porque no había palabra que se soltara de la Biblia o en la predicación que no la tomáramos y la pusiéramos en obra. Seríamos, toda la gente quisiera ser igual a nosotros. Todos, porque si hablamos maridos, dice la palabra, amen a sus mujeres, trátenla como vaso frágil. Hermanos, si eso vieran nuestros vecinos, si eso vieran la gente allá afuera, de qué manera nosotros le damos el valor al cónyuge, esa gente dijera, yo quiero de eso, yo quiero de eso. Pero hemos llegado a una conducta que incluso oímos el mensaje de cómo debemos de desenvolvernos en los aspectos conyugales, pero no se ve el cambio. Si hablamos, no se ve el cambio. Entonces hay una contradicción. Entonces estamos cayendo en una contradicción. ¿En qué sentido estamos cayendo? Porque los que pertenecen a la familia, dice textualmente esas últimas palabras, oyen y hacen. Damos un amén. Oyen y hacen. Por ejemplo, cuando en la misma palabra hay tanto de qué hablar, pero dice, las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pero si eso que escuchamos o leemos en la palabra, nosotros lo viviéramos en la vida cotidiana, la gente, hermanos, no necesitaría que le predicáramos el evangelio. La gente diría, yo quiero ser de ellos. ¿A dónde? ¿En qué lugar dan esas maestrías? No se trata de maestría, es de la obediencia a la palabra. No se trata de universidades, no se trata de asuntos externos. Pero veamos cuáles son las conductas de las... Yo no estoy predicándole solo a usted, yo estoy predicando a miles de gente que están oyendo esta palabra y la van a seguir escuchando a través de las plataformas. Hermanos, estamos hablando de eso. ¿Cuál es la conducta? Hay actitudes tan tremendas que escuchamos la palabra y estamos mal delante del Señor. Escuchamos la palabra y seguimos con aquellas relaciones, hermanos, extramatrimoniales. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y seguimos con aquellas relaciones perversas. Entonces, ¿en qué estamos? Porque aquí lo que estamos debatiendo es de qué manera es que podemos llegar a ser familia del Señor. ¿Cómo es que podemos graduar? ¿En qué universidad nos podemos, hermanos, que nos podemos matricular, por decirlo? ¿A dónde podemos? ¿Qué universidad? No necesita de universidades. Sencillamente aquí está, hermanos. Aquí es que hay que hacer. No hay que hacer cosas
que parezcan difíciles, sencillamente para pertenecer a la familia del Señor debemos de oír la palabra. Cuando su madre y sus hermanos llegaron, no estaban escuchando la palabra, pero sí habían multitudes que estaban escuchando la palabra. Y en eso el Señor lo toma y dice: ¿quién es? El Señor no salió corriendo, más bien aprovecha para dar un mensaje tanto a los judíos que despreciaban la palabra como a los oyentes, para dejar sentado. Qué lindo es Dios, ¿verdad, hermano? El Señor no le anda dando vuelta a las cosas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué precioso es el Señor. No le anda dando vueltas para decir una verdad. Aquí hay una verdad clara, plana, comprensible. Le voy a decir, ella es mi madre biológica, por decir algo. Ellos son mis hermanos también. Ellos son mis hermanos. Pero mi madre, o diría mi familia, es decir, los que pertenecen a la familia espiritual de Dios, no es la familia biológica mía. La familia que pertenece a la familia espiritual de Dios son los que oyen. Amén, ¿se entiende, hermano? Son los que oyen. De un amén los que oyen. De un amén los que oyen. Son los que oyen. Dice que en la Biblia nosotros, ¿para qué tenemos tanto, hermanos? Es decir, este es el manual, este es el manual que le pone Dios, el fabricante, al hombre. Por ejemplo, dice Pablo cuando habla con respecto a la nueva vida: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. 17:4 de Efesios. Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Haya pues, o en su dureza, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Voy a traducirlo yo. No habéis oído así de Cristo, sino que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Por lo cual, desechando la mentira, damos un amén, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por decirle algunos versículos de la palabra, que está llena la Biblia de todo eso. Despojado de la vieja manera de vivir. La gente hoy, aquí viene el culto, aquí están miles oyendo esta palabra. Pero la pregunta es, ¿la obedecen? ¿La obedecen? A la verdad, hermano, nos quedamos cortos para ponerle en práctica la palabra. Entonces,
¿Qué conclusión sacamos de eso? ¿Cuál es la conclusión que sacamos ahí? Porque lo que garantiza que pertenecemos a la familia del Señor es cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Por eso dije que en este caso siempre los aspectos espirituales no son colectivos. Nada de eso, tienen que ser individuales. Debe de quedar claro que, por ejemplo, si yo vengo al culto, si yo tengo la periodicidad de estar constantemente escuchando los cultos, no perdiéndome mensaje, hermanos, eso es en esos casos que es muy bueno. Pero si yo escucho y sigo escuchando y toda la semana escucho, pero yo no pongo en práctica eso que escuché, entonces ahí hay una contradicción. Por eso es que le dije hace un momento, qué lindo es el Señor que no anda dándole vuelta a las cosas. Dice de otra manera, aquí lo enmarca uno, usted es o no es, pero eso uno por último lo define en uno mismo. Porque, por ejemplo, si yo y usted no sé, pero yo vengo del mundo, yo no vengo de ningún planeta, yo soy terrícola, aquí nací y aquí me desarrollé con una actitud pecaminosa de lo más horrendo, de lo más bajo. Ahí es donde fue mi forma de desenvolverme en la vida, en lo bajo, en lo oscuro, en lo pecaminoso, hermanos. Pero yo no puedo seguir en ese mundo oscuro, porque yo he escuchado la palabra, yo leo la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, y necesito y trato la manera de ponerla en práctica. Y eso es muy individual. Vuelvo a poner el ejemplo. Mis hijos, es individual. Tienen que poner en práctica la palabra que oyen. Porque en este asunto se oye decir, no, yo cuando venga Cristo yo me agarro del pantalón del pastor. Aquí no se trata de pantalón de pastor. Cuando venga Cristo es que mi mamá va a la iglesia, es que mi papá es un gran servidor, es que mi mamá habla lenguas. Eso no es la base para tu vida. Tú tienes que saber si eres familia de Dios. ¿Y cómo lo vas a saber? Cuando escuches lo que has escuchado y lo pongas en práctica. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces puedes darte por satisfecho que eres parte de la familia del Señor. Pero si eres un rebelde, si eres un pecador dentro de las mismas congregaciones, te estás engañando vos solo. Pero vuelvo a decir, qué lindo es el Señor, que no anda dándole vuelta a las cosas. Aquí puso el ejemplo de su propia familia biológica. La familia biológica, aquí da a entender el Señor que está la familia espiritual de Dios, está por sobre la familia biológica. ¿Entiende? Ahora, dice Juan en su capítulo 10, verso 16, mis ovejas son las que oyen mi voz. Son sus ovejas. Las que no son ovejas oyen, están en el culto, oyen y ni pío. Y a veces dicen, estuvo bonita la palabra. Hay personas que dicen, fíjese, hay personas que dicen, mire, estuvo buena la palabra. Dios le habló a Julano. Así esa costumbre tenemos nosotros. Yo diría, Dios me habló a mí, no es a Julano. Dios me habló a mí. Qué lindo estuvo el culto. Dios me habló a mí.
Porque a veces nosotros nos consideramos hermanos super espirituales y es el otro el que necesita. Y si Dios nos pudiera abrir los ojos espirituales y decir: no, no es el que no vino, no es el que estaba ahí, era a ti a quien yo te hablaba. Pero nos cuesta. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No solo oyen, sino acción. Por eso es que, por ejemplo, yo en esta iglesia, yo no quiero engañar a nadie. Yo no me voy a dar la tarea de estarle tirando flores a nadie, haciéndolo creer, porque uno puede manipular a la gente, claro. Yo le puedo decir a este joven: mira, yo te miro hasta una aureola en la cabeza, sos tan santo, que qué niño, sos tan precioso. Son como expresiones que no van al caso, ¿verdad? Yo prefiero, ¿verdad? Prefiero, hermanos, ser franco. Prefiero ser franco y no estar engañando gente. Estoy diciendo: mire, usted está diezmando, entonces voy a tratar la manera de este hermano para que no se me vaya a molestar y siga diezmando. No, aquí yo no tengo compromiso con nadie. Aquí nadie me puede comprar. Aquí me puso Dios y yo voy a predicar lo que Dios pone en mi corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No. Damos un amén. En eso del diezmo, imagínense. ¿Cuánta gente le da vuelta a eso? ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. ¿A la qué? ¿A la qué? En eso del servicio. ¿Cuánta gente le dice: usted va a servir? Porque Dios no va a venir en persona a ponerse el saco del que está al frente y decirle: hijos amados, tú vas a servir aquí. No, Dios usa, así como se está usando este micrófono, el que lo tiene, así usa Dios a las personas que tiene al frente. Le dice: tú vas a poner a aquel a servir allá, aquel otro allá, aquel otro allá, este aquí, este lo sentás aquí, este lo mandas allá. Ese es Dios. Pero hay obediencia. Hay obediencia. Ahí cada quien necesita ir como evaluando si en verdad pertenecemos a la familia espiritual de Dios. Porque ¿qué es lo que dice? Damos un amén, iglesia. ¿Qué es lo que dice, hermanos, el Evangelio de San Mateo? Si gusta, váyase conmigo rapidito al capítulo número 7, donde vamos a leer, hermanos. Fíjese qué tremendo. Mire qué importante son estas enseñancitas que Dios nos permite escuchar. Capítulo número 7, corriendo, nos dice en el versículo número 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino, ¿qué dice? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Leámoslo todos, el verso 23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, yo fui diácono. Señor, yo fui servidor. Señor, yo hablaba lenguas. Señor, yo predicaba en el púlpito los domingos y en la semana. Esto, vuelvo a decir, qué lindo es Dios, que no le anda dando vueltas a las cosas. Y eso fue lo que le dijo cuando el mismo Pedro le dijo: mira, la gente está yendo, Señor.
Está predicando muy duro, debes de ser más. Da un mensaje de amor, Señor. Mira, esta gente nos va a servir, esta gente va a ser de mucho apoyo en el ministerio, hermanos. Y se le iban yendo, y se le iban yendo. Y le dijo el Señor: ¿no quieres también tú irte? No le tomó la palabra. Es que la gente, hermanos, quiere. ¿Quiénes estaban allí oyendo la palabra? Pero cuando la gente oye los compromisos de la palabra, esa es la razón por la cual dejan, hermanos, sus privilegios. Esa es la razón por la cual, hermanos, le dan más cabida a las cosas temporales. Porque ya vamos a ver más adelante qué es lo que está diciendo acá. Muchos me dirán: yo, Señor, si era amigo, ¿vieras cuánto diezmo daba yo? Esto es con la gente que por lo menos hace algo, y aquellos que no hacen nada. Y todavía a veces presumen: no, yo soy de Dios. El día que yo me muera, con todos los zapatos. Hay unas imágenes cuando viene el rapto, ay, yo no sé, ¿verdad? Hay que viene el rapto y va el montón de gente con ropa, con zapatos, volando. Qué feo esos retratos así. Yo no creo que vamos a ir con estos chirrangos viejos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no creo. Probablemente no vamos a vernos porque seremos cuerpos inmateriales. Pero la gente dice: no, yo me voy allí en esa fotografía, qué bonito, dice, cuando yo vaya ahí. Capítulo número 6 de Lucas, corriendo, porque el tiempo nos apremia. Dice el versículo número 46, corriendo, hermanos. Es importante, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Yo le pregunto: ¿usted llama Señor al Señor Jesús? Sí, ay sí, Señor. Pero ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Dios mío? ¿Por qué me llamáis Señor? Mire, esto que estamos escuchando, porque esto es para mí. Yo siempre lo he dicho, esto es para mí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis mi voluntad? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Y luego da la explicación de que es semejante a un hombre que hizo su casa en la roca y vinieron las tempestades. Damos un amén, iglesia. Oye, hermanos, dice a continuación de lo que estábamos leyendo de Lucas, fíjese, con lo cual vamos terminando. Dice el versículo número 21. Entonces respondió y le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dicho de otra manera, estos están y viven y se mueven bajo el señorío de Dios. Porque esa es la contradicción. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no querés someterte a mi señorío? La vida espiritual es linda, pero tiene compromisos. Y por supuesto esos compromisos de ajustarse a las reglas del Señor, que a quien le llamamos Señor, es un placer, es un deleite. Se vuelve un hábitat de bendición para la vida. Pero también, hermanos, viven bajo su señorío. Ahora veamos
¿Qué sucede con estas familias? Aquí vamos ya al último round. ¿Qué sucede con estas familias? Las que son familias espirituales. Con estas familias que oyen, Dios tiene compromisos. ¿Se entiende? ¿A qué queremos decir o qué queremos decir? Dios tiene compromisos. Así como yo o usted que se somete a la palabra de Dios y al someterse luego de oírla, usted y yo pasamos a ser de la familia del Señor. Cuando pasamos a ser familia del Señor, dicho de otra manera, hijo del Señor, entonces, hermanos, con estos Dios tiene compromiso. Es ahí donde empieza uno a disfrutar del cuidado de Dios. Porque hay gente dentro de las iglesias que por último, hermanos, se decepcionan tanto porque nunca tienen una respuesta. Porque siempre, como dicen, nunca en la vida le salen las cosas bien. Yo voy a decirle esto. La única manera, yo no estoy diciendo que no van a haber dificultades, tampoco eso no es cierto. Van a haber dificultades, van a haber sueños, anhelos, hermanos, asuntos que vamos a desear, que vamos a querer obtener para sobrevivir en la vida. Vamos a suplicar que Dios nos saque de este problema, que Dios nos bendiga en este lado, que Dios nos dé paz, que Dios nos dé fortaleza en la debilidad. Dios, a quien va a bendecir, con quien Dios tiene responsabilidades para bendecirlo, es con sus hijos, es con su familia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son con sus hijos, es con ellos. Cuando dice uno se apropia de los versículos. Que aquí dice, clama a mí, yo responderé. Sí, pero el Señor le va a responder a su familia. Y bueno, ¿y por qué los otros comen? Porque eso se llama gracia común. Los impíos les llueve. Las prostitutas salen a prostituirse y en la noche tienen comida. Esa comida es gracia común. Los malos jueces, los malos gobernantes, las gentes malas, los asaltantes salen a trabajar, dicen ellos, a asaltar, comen, se llama gracia común. Pero, es decir, eso es la gracia de Dios para buenos y malos. Pero en el caso particular de la familia, esto es otra cosa. Esto viene siendo, se lo pongo de esta manera, el problema de sus hijos, el problema de sus hijos en lo personal no se lo va a resolver, ni va a tratar de resolverlos el vecino o el papá de otros hijos. Quien va a tratar de resolver, de ayudarlo, de sacarle adelante, de darle fuerza, de animarlo, es tu propio tata. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es tu propio padre. Entonces nuestro Dios va a bendecir a sus hijos, a su familia, de una manera muy puntual, de una manera muy objetiva. Ahí sí pega cuando uno dice, yo soy familia del Señor, estoy bajo la obediencia, estoy bajo el señorío de Él, estoy bajo la sujeción de Él. Ahí sí abra la boca bien abierta, clama a mí y yo responderé. Ahí sí ábrala. Pero eso tiene que sacar una conclusión uno. Es un asunto que uno
lo llega a evaluar dentro de la vida. Yo se lo he dicho miles de veces, que nosotros no podemos pensar que porque ya estamos en una iglesia ya tenemos una tarjeta en blanco. Tenemos, ¿cómo se llama? Una tarjeta sin límite sería. Y aquí está la tarjeta y la meto esta tarjeta, ¡fua! Sale lo que yo quiero, sale lo que yo quiero. No, aquí no hay tarjetas sin, aquí en el sistema sí, pero aquí las tarjetas tienen límite. Aquí, como dice Román, amén, cuando llegues a la puerta grande, no hay necesidad de llevar moneda ni equipaje, sino ahí te van a decir cuánto has hecho, cuánto vales. Ahora, estos tienen acceso a las bendiciones del Señor, la familia. Es lo que dice allá el escritor, acercaos, dice, ¿qué dice? Acercaos, ¿qué? Confiadamente. ¿Quién se va a acercar confiadamente? Vaya, yo me acercaba confiadamente a mi papá cuando yo quería algo, pero no me voy a acercar, hacían del otro señor ahí de la par, ¿no? Donde mi papá yo me acercaba, comía con él, me abrazaba a él. Así de veras, mi papá me abrazaba, comíamos juntos en una hamaca. Acercaos confiadamente. ¿Quién se va a acercar a otro? No se acerca entonces uno se acerca a Dios consciente que somos hijos. Entonces, ahí se acerca uno, come con Él y ahí está con Él al trono de la gracia. ¿Qué más dice? Hermano Plinio, ¿qué más dice? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro. ¿Y qué más? O sea, es al Padre a donde nos vamos a acercar. Ahora yo les hago una última pregunta. Levanten la mano los que van para el cielo porque están en la iglesia. Gloria a Dios. A los únicos que se va a venir a llevar el Señor es a su familia. ¿No le parece eso tremendo? Amén. A los únicos, porque todo el mundo dice, todo el mundo va para el cielo, todos van pecados, porque como aquí fueron tan obedientes para Dios, así que hasta le cantan ese canto más allá del sol. Son ilusiones. A quien Dios, si usted es familia y le toca morirse antes que venga el Señor, Pablo dijo ausente del cuerpo y presente con el Señor. Son las familias, los hijos, a quien Él los agarra. Este es mío, este es mío, esta es mía. Esta entró dentro de la obediencia y se sometió a la palabra. No es todo el mundo, es que todo el mundo, todos van para el cielo. Hasta había uno, allá en San Miguel había uno que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Un gran, terrible delincuente. Y claro que no sé si se convirtió, pero según dicen que no, ¿verdad? El travieso, no sé cómo le decían, se fue para el cielo él. No sé cómo se llamaba, es uno que había matado como a 30 personas. El directo. Así que el directo está en el cielo. El Señor. Pero es que yo llegaba los domingos, Señor. Fíjate que me quitaba la licra y me ponía la ropa
atuendo para ir a la iglesia. Así es que yo no te estoy pidiendo que andabas con licra o con ropas adecuadas. El problema es que no obedeciste. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y este asunto es un asunto que, partiendo de lo mortal que somos, de un momento a otro, la gente se va a llevar una sorpresa terrible. Porque todo el mundo dice, porque ya está en una iglesia, dice, no, si yo estoy en la iglesia. ¿Pero cómo anda? ¿Anda en obediencia? Si anda en desobediencia, usted no tiene arte ni parte en las bendiciones de Dios. Con la excepción que puede recibir de la gracia común, y eso es todo. Pero la gente tiene la idea, no, si yo me muero, me van a agarrar los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Como el rico aquel, dice, murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades, nada que, pero al otro, murió Lázaro y fue recibido por los ángeles. ¿Pero en qué base? La base de la obediencia. Eso es lo que cuesta, hermano. Lo que cuesta. Es fácil andar una Biblia, es fácil hablar lenguas, es fácil predicar en un púlpito, es fácil ponerse una vestimenta de gente convertida, es fácil, eso cualquiera lo puede hacer. Pero otra cosa es obedecer a la palabra. Y eso lo que nos indica cuando obedecemos es que hemos pasado de ser familia natural a familia espiritual de Dios. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen.